poco los datos y demás que tenemos que tener en cuenta para la construcción de nuestras agendas políticas. La red de ciudades como vamos es una red que con el propósito de generar información confiable, imparcial y comparable, sobre todo estudia temas de calidad de vida urbana y participación ciudadana, específicamente con su enfoque de seguridad ciudadana, urbana y rural. Y por otro lado, en el segundo bloque de la sesión, vamos a tener a la Fundación de Paz y Reconciliación, o más conocida como PARES, que es una organización dedicada al fortalecimiento del Estado Social de Derecho y de la sociedad civil, con el propósito de contribuir a la generación de alternativas de equidad social y desarrollo, que nos van a presentar un poco sobre los enfoques de seguridad que existen, los enfoques de seguridad que también se han venido presentando en distintos gobiernos, agendas también de Colombia y cómo también podemos darle un enfoque práctico para nuestras agendas políticas. En ese sentido, para nuestro primer bloque con la red de ciudades como vamos a tener para el Nodo Caribe a Lucía de Barranquilla y a Liana de Cartagena, que nos van a presentar un poco estas cifras y datos y contexto importante sobre el Nodo Caribe. Para el Nodo Antioquia vamos a tener a Mónica de Medellín. Para el Nodo Suroccidente a Amin de Buenaventura y Catarina del Tuluá, Alejandro de Cali y Camilo de Manizales. Y por último, para el Nodo Centro a Felipe Mariño, que es el director también de la red de ciudades como vamos de Bogotá. La idea es que nos van a hacer una pequeña introducción de qué es la red de ciudades, cómo vamos y su enfoque de seguridad y posteriormente nos vamos a unir en distintos grupos liderados por estas expertos y expertas de cada uno de los nodos, que también nos van a acompañar el equipo de instituto que está aquí presente. Y vamos a trabajar un poco en grupos, luego volveremos con unas conclusiones generales y seguiremos con el siguiente segmento de la sesión a cargo de la Fundación de Paz y Reconciliación Pares. Así, entonces, si tienen alguna pregunta, comentario y demás, podemos darle la introducción a Felipe Mariño de la Red de Ciudades Como Vamos para esta pequeña introducción y posteriormente para la sesión en grupos. No, Felipe, ¿nos escuchas? Sí, ya te escucho. No, ¿Sí? estaba esperando a ver si había alguien que tuviera alguna pregunta, pero Ah, parece que bueno, no. listo. Igual ¿Listo? cualquier cosa que digan en el chat, yo te estoy avisando también. Bueno, ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Sí, te escuchamos. Listo, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo soy Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos y hago parte de la red de ciudades Cómo Vamos. La idea es muy preciso y conciso contarles un poco y acá, porfa, los demás directores y directoras de los programas, cómo vamos de las diferentes ciudades, si me quieren ayudar a complementar como para tener una conversación un poco más como fluida, bienvenidísimos. Un gusto también pues a las personas que están participando de este ejercicio, un agradecimiento también grande a Instituto. Y ya Andrés, si quiere, vamos a tener un momento, pues Instituto nos dirá cuándo es el momento de tener preguntas, que creo que ya tenemos algunas preguntas. Y pues la idea es como contarles un poco la generalidad de cómo surgen los cómo vamos, cuál es su propósito, cuál es su función, y ya después vamos a estar conversando alrededor de la perspectiva que cada uno de los programas que tenemos, no, lamentablemente no podemos tener como representación de todas las ciudades y de todos los departamentos de los nodos. Sin embargo, el hilo conductor de lo que hacemos desde los cómo vamos, pues es muy similar y se puede extrapolar a otros territorios, obviamente considerando algunas cuestiones alrededor de acceso a la información, pero básicamente lo que nosotros queremos dejarles a ustedes es metodológicamente cómo podemos analizar algunas cifras de seguridad, cuáles son las fuentes principales de información, cuáles son como estos principales delitos o fenómenos que estudiamos desde los cómo vamos y,
y que a partir de ahí pues pueda surgir como esta primera parte de la conversación para que después llegue Pares y pues haga, digamos que haga su aporte a esta discusión. Entonces, la, bueno, la red de ciudades como vamos, sus inicios empezaron en 1998 con Bogotá como vamos, que surge Bogotá como vamos en un esfuerzo que hace la Cámara de Comercio de Bogotá, inicialmente con la Casa Editorial del Tiempo y Fundación Corona. Y como en esta necesidad estamos en un contexto, pues llevamos pocos años de implementación de la Constitución de 1991. Obviamente, digamos que esta herramienta nos daba o tenía como unas particularidades y unas exigencias diferentes y de la vinculación de la sociedad civil al escenario democrático y toma de decisiones. Y en ese contexto, básicamente, pues nace esta idea de una plataforma multiactor que tiene la función de hacer seguimiento. Uy, sí, está muy pasito. Bueno, voy a tratar de hablar más duro. Entonces, tiene la función de hacer seguimiento y monitoreo a las condiciones de calidad de vida de las ciudades, de dar una definición de calidad de vida en su momento, en 1998, a partir de instrumentos tanto objetivos como subjetivos para ese monitoreo de la calidad de vida en una primera función muy relacionada de pronto a un centro de pensamiento, que desde la independencia y en esta plataforma multiactor, pues que intervienen actores como la sociedad, bueno, digamos el sector social a través de Fundación Corona, el sector privado a través de la Cámara de Comercio de Bogotá y los medios de comunicación para difundir y que esto tenga como un peso dentro de la discusión de la opinión pública, digamos que participa la Casa Editorial del Tiempo. Y después de unos años se suma como el componente académico, que es otro de los cuatro actores fundamentales de los Cómo Vamos, pues la Pontificia Universidad Javeriana, y entre ellos cuatro surge como este modelo de empoderamiento de la sociedad civil, de seguimiento y monitoreo a las condiciones de calidad de vida, pero también con una función, si se quiere, de control social que plantea una conversación con el gobierno de Bogotá en su momento para evaluar cómo va el gobierno. Y por eso, digamos que surge el nombre de cómo vamos en ese momento. Entonces ese fue como el primer hito, nace Bogotá, cómo vamos, y nace con una herramienta muy importante para nosotros y que a hoy sigue implementándose, que son las encuestas de percepción ciudadana, que lo que buscan hacer es equilibrar un poco o dar este componente de percepción y satisfacción súper necesario, y eso fue lo innovador en su momento, para que estas consideraciones de percepción, que son fundamentales y seguramente ustedes las conocen y en su momento cuando vayan a construir sus programas o bueno, sus propuestas, pues tienen que considerarla, que equilibran como el comportamiento que se da de los indicadores objetivos, de los datos duros, de lo que pasa con homicidios, de lo que pasa con siniestros viales, de lo que pasa, de lo que se reporta por fuentes primarias. Y empezamos nosotros desde los cómo vamos con esta herramienta de percepción y satisfacción a evaluar más allá de lo que muestran los datos, cómo se siente la ciudadanía frente a lo que está pasando, cómo se siente frente a sus gobernantes, cómo se siente frente a su misma, digamos, a sus pares, y esto empieza a configurarse como un elemento esencial para construir, por ejemplo, planes de desarrollo, para construir políticas sectoriales, integrando este enfoque o esta visión de la percepción y de las satisfacciones como un eje fundamental. Entonces, nace con eso, pero con el tiempo empieza a hacerse un seguimiento también muy cercano de esos datos objetivos, y se le agrega el valor de un análisis para formular algunas recomendaciones que desde los cómo vamos y desde Bogotá cómo vamos en su momento se entregaba a los gobernantes de turno para, pues, para que fueran escuchados y que fueran implementados. Entonces, esta nuevamente es un ejercicio que nace con este propósito de ser una plataforma de gobernanza multiactor, en donde nos empoderamos como ciudadanía y con el apoyo de la empresa privada, de los medios de comunicación, del sector social
y de la academia para contribuir a mejorar las condiciones o por lo menos a entender qué es lo que está pasando en las ciudades. Después, digamos que con este primer hito empiezan a nacer otros programas como Cartagena, como Medellín, como Cali. Y en 2013, ya después, imagínense, de casi unos 15 años, se crea la red de ciudades como Vamos. Y a la fecha, digamos como un ejercicio ya más formal de actuar en red, porque entonces empiezan a nacer en diferentes ciudades de Bogotá, en diferentes en ciudades de Colombia, en diferentes municipios, y empieza como a crecer esto. Hoy ya tenemos, bueno, digamos que hemos tenido alrededor de unos 20 programas, de los cuales algunos, creo que son 17 los que están activos en este momento. Pero ya no entonces solamente lo empezamos a ver en ciudades, sino que ya tenemos, por ejemplo, cómo vamos regionales, como Sabana Centro, cómo vamos, que incorpora o tiene esta misma metodología para los municipios de Sabana Centro. Ahora, y ya le voy a dar el espacio pues a mis compañeros para que me complementen esta introducción muy rápida, tenemos programas ya de departamentos. Entonces tenemos Antioquia Cómo Vamos, que está representado por Mónica, que también dirige a Medellín. Y también tenemos Cómo Vamos temáticos, que son, por ejemplo, parques naturales Cómo Vamos. Entonces, este es un modelo que empieza a crecer muy exitoso, que trasciende incluso las fronteras nacionales de acá de Colombia, y empezamos a tener réplicas como Lima, Cómo Vamos, que tiene la misma metodología. Pues obviamente cada país tiene algunas particularidades diferentes, pero digamos que en su Génesis tiene los mismos propósitos y pues está bajo la misma marca. Tenemos Quito, tenemos en Ecuador, de hecho ya se crea una red de ciudades como Vamos de Ecuador, tenemos en México, y así ha venido creciendo este programa o este modelo de los Cómo Vamos, con el mismo propósito: hacer monitoreo y seguimiento de las condiciones de calidad de vida, con unos principios como la independencia de cualquier gobierno. Nosotros no somos de ningún partido ni representamos a ningún sector político. Representamos sobre todo, a través de la encuesta de percepción ciudadana, la voz de la ciudadanía a partir de un instrumento súper riguroso, metodológicamente recolectado, que es incluso fuente de información para construcción de metas, plan de desarrollo en algunos programas. Gracias. Y y también tenemos como esta función de control social, de tener una conversación súper respetuosa, pero crítica constructivamente de lo que pasa en los gobiernos. No sé si algún compañero de los Cómo Vamos o compañera quisiera complementar como estas ideas iniciales. Y no sé, pues de instituto, como si ustedes quisieran de pronto dar la palabra para algunas preguntas y pasamos a la siguiente sección. No, pues creo que, no sé si de pronto Mónica, Min, Camilo, Eliana tengan de pronto algo que complementar. Creo que tenemos solamente una mano levantada. Está como Transpax. No sé si nos quieras comentar algo, tengas alguna pregunta antes de pasar al siguiente momento de la sesión. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te ¿Me escuchamos. escuchan? Aló. Bueno, en mi caso, soy Andrés Buitrago. Justamente, pues yo he conocido la red de ciudades Cómo Vamos. Tengo entendido que ustedes están trabajando de la mano con el Índice de Progreso Social, y frente a este reto, digamos que quería plantear el problema que está sucediendo, que el índice pronosticó que los objetivos de desarrollo sostenible no se iban a lograr en el 2030, sino en el 2092. Y justamente una de los correos que envié antes de iniciar el programa, que ahorita no me dejaron ingresar en EAFIT, y pues no sé si vaya a seguir o no vaya a seguir, incluso propuse ser candidato al voto en blanco, es que, pues teniendo en cuenta lo que implica la escasez grado del agotamiento definitivo de lo poco mucho de todos y cada uno de los recursos naturales no renovables, esos ODS no se van a lograr nunca. En realidad, incluso, por ejemplo, ayer tuve una discusión con Grok, bueno, todo el día. Grok pronostica que la inteligencia artificial de Internet va a colapsar en 25 años porque se van a consumir los recursos. Entonces, digamos que estamos frente a un problema, por eso entré como Transpax. Lo que proponemos es transmutar o colapsar, y en este momento
La única manera en que logramos tener la abundancia infinita que sostendría el modelo actual es hacer transmutación de elementos, lo cual en la práctica es utópico e incluso se está proponiendo la paradoja de la transmutación de elementos, porque tendríamos que crear las máquinas para hacer transmutación de elementos, que hay 5 tipos de tecnologías, para poder crear los elementos que consumen esas máquinas y lograr un efecto positivo, lo cual técnicamente es imposible. Incluso la IA dice que es imposible lograr eso en el 2100. El punto al que quiero llegar es que en este momento pues estoy censurado, incluso ustedes no me dejaron seguir en el programa que porque no podía entrar en EDAFIT, ya no me van a entrar ni en EDAFIT, ni en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, ni tampoco en la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy publiqué los videos de esa razón y hace 2 años me estaban armando una campaña de injuria y calumnia en todos los medios, justamente en elecciones municipales y departamentales, por confrontar todo este tipo de cosas. El caso es que frente a esto, pues al índice de progreso social y a ustedes también, que la directora de la red Cómo Vamos en Medellín es Mónica, no me acuerdo el apellido, ella justamente estuvo ahí. Disculpa, Sí, sí. perdón, qué pena contigo, pero primero la sesión es sobre seguridad y segundo, efectivamente fuiste expulsado del programa por razones que tenemos bastante documentadas. Lastimosamente vamos a tener que volver a pedirte que te retires porque se sale de nuestras manos tu condición legal y nos gustaría dar continuidad a la sesión que, como vuelvo y menciono, es sobre seguridad ciudadana y seguridad pública. Entonces le pido al equipo que por favor haga uso de las herramientas de Zoom para continuar con el ejercicio, porque creo que está interrumpiendo la sesión que tenemos programada para el día de hoy y que con mucho gusto podemos atender a preguntas específicas sobre la participación tuya en un espacio privado, como ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Me parece importante, hay varias personas que por ahí han estado comentando, Felipe, lo que tú estabas diciendo sobre, por ejemplo, si los socios que hacen parte de la red Cómo Vamos o de los Cómo Vamos tienen injerencia en el desarrollo mismo de, pues, el Cómo Vamos en sí. Es decir, por ejemplo, si las universidades tienen algún tipo de injerencia sobre los resultados o sobre la construcción de las metodologías o los medios, ¿cierto? Porque esto pues es un ejercicio que requiere mucha imparcialidad. Si quieres, con esa pregunta damos paso al cierre para que ahí sí nos vayamos a grupos y hablemos sobre seguridad en cada uno de los nodos territoriales. Gracias, María Alejandra. Y gracias, Sandra, por la pregunta. Pues em, el principio fundamental y del éxito que ha sido la réplica de este modelo a nivel nacional e internacional se fundamenta sobre todo en la imparcialidad y en y la independencia de lo que nosotros construimos y los mensajes que le damos a la ciudadanía y a los tomadores de decisión. Efectivamente, pues para que esto sea viable y posible, tiene que haber una financiación y una participación, por ejemplo, de la academia, que, pues es un actor fundamental y que da o propende por dar garantías de que el foco de los mensajes y de que nosotros construimos está sobre todo fundamentado en la mejor evidencia disponible y que no está mediado por, digamos que, alguna inclinación política o algún interés particular. Y así es como ha crecido el modelo. Entonces, si bien pues puede que esto, y esto se discute constantemente, pues nosotros desde los cómo vamos y el modelo de gobernanza que tiene estos varios actores, cada uno de los programas, y esto es importante decirlo, Bogotá cómo vamos tiene unos socios que pues como fuimos los primeros son los mismos socios nacionales, por así decirlo, pero cada uno de los programas tiene como su propia gobernanza y tiene personas que participan y organizaciones que participan. Em, pero digamos que toda la participación se fundamenta en estos principios de imparcialidad y rigurosidad y apelando como a construir unos mensajes muy técnicos y la academia nos ayuda muchísimo en eso justamente. Eli tiene la mano levantada, entonces si quieres complementar, dale.
Gracias, Feli. Buenas noches a todos. Soy Eliana Salas, directora de Cartagena. ¿Cómo vamos? Y solo para complementar a Feli en esa pregunta, los cómo vamos, el valor principal de los cómo vamos es la imparcialidad en la generación de información y eso está garantizado como de base en el modelo, independientemente. Cada Cómo Vamos, como lo dijo Feli, tiene su pool de socios, por decirlo de alguna manera, de organizaciones que en el territorio hacen posible que el programa exista. Existe un modelo base que se replica y que se valida entre un programa y otro y que está sustentado en los datos que se producen. Los datos que pueden revisar del Cómo Vamos al final es una recopilación, los que son objetivos, es una recopilación de fuentes de información oficiales, es decir, que es la misma información que vas a encontrar cuando entres al DANE, que es la misma información que vas a encontrar cuando solicites información a las diferentes dependencias en los casos municipales o en los casos departamentales. Y lo que hacemos es no atomizar la conversación sobre esos temas en el cómo vamos, sino en sumar diferentes voces de diferentes actores en el territorio. Y entra la academia, pero también entran organizaciones especializadas. Por ejemplo, si en el territorio hay una organización que trabaja específicamente el tema de salud o de mortalidad materna o de seguridad o de movilidad, articulamos todas esas voces a la luz de los datos que recopilamos y así podemos lanzar a la ciudadanía información y análisis técnicos. Y pues con la encuesta de percepción ciudadana, ya la encuesta tiene 26 años de historia, 27 si no estoy mal, Veintisiete. con Bogotá, Cartagena y Cali tienen este año 20 años de historia de la encuesta y la encuesta ha mantenido su estructura base, o sea, su propósito general y su metodología, lo que ha permitido como garantizar esa continuidad, esa imparcialidad en el resultado. Por ejemplo, no son encuestas realizadas directamente por los programas como Vamos, sino que se realizan con firmas encuestadoras avaladas por el Centro, el Consejo Nacional Electoral. Entonces, hay diferentes mecanismos y diferentes como disposiciones para que la imparcialidad del cómo vamos esté garantizada y sea justamente la carta de presentación de cada uno de los programas. Gracias, Eliana. Sé que hay más preguntas en el chat, pero nos gustaría que puedan hacerle esas preguntas directamente a las personas de cada uno de los nodos territoriales que nos están acompañando. Es muy importante aclarar a todas las personas pues, que se conectaron hoy, a todos los liderazgos que están conectadas, dos cosas. La primera es que la red de ciudades como vamos efectivamente está muy focalizada en ciudades, ¿cierto? Entonces esta primera parte va a estar muy focalizada en centros urbanos. Luego en la segunda parte, Laura Bonilla, la subdirectora de Pares, nos va a dar una visión ampliada que contempla seguridad pública y que habla también de todos los otros fenómenos que tenemos para analizar en los enfoques de seguridad desde una visión que incluye las zonas rurales. ¿Listo? Entonces, si les parece, vamos a pasar a grupos. Le pediría al equipo entonces que avancemos con ese ejercicio para que ustedes puedan seguir haciéndole todas las preguntas que tienen a las personas expertas que nos están acompañando hoy en los grupos específicos de su nodo territorial. Listo. Hola, ¿cómo están? Aquí Santiago Velasco, coordinador del Nodo Centro. Les voy a mandar o les va a aparecer más bien en la pantallita, un requerimiento para entrar a salas. Entonces, la idea es que puedan ustedes seleccionar la sala del nodo al que ustedes pertenecen. Recuerden que tenemos cuatro nodos: Nodo Centro, Nodo Antioquia, Nodo Suroccidente y Nodo Caribe. Entonces, diríjanse simplemente al nodo que les corresponde y ahí ya seguimos con la conversación. Ahí van a estar también nuestras compañeras, compañeros de la red de ciudades, cómo vamos para seguir la discusión. Entonces, justo ahora pueden ver en sus pantallas como la habilitación de la sala para que puedan ingresar. Les debe aparecer un cuadradito que dice salas de trabajo o salas para dirigirnos y ahí ustedes seleccionan el nodo al que se pueden dirigir. Invito también pues a las compañeras de la red que puedan dirigirse a sus respectivos nodos. Marta, te debe aparecer ahí arriba o si no ya te voy yo incluyendo.
Ahí ya se Por están si acaso, dirigiendo. para las personas que no les está apareciendo. A mano izquierda, en la parte superior de su pantalla, ustedes van a ver unos 4 cuadritos que dice salas de grupo. Y ustedes le dan clic ahí y seleccionan nodo centro si ustedes están en Bogotá, en Boyacá, en Tolima, en Huila. Si van a elegir Antioquia, bueno, ya saben que es el departamento de Antioquia. En suroccidente, las personas que están en el Valle del Cauca, en el eje cafetero, ¿cierto? Y en Caribe, pues las personas que están en la región Caribe. Fíjense de nuevo en un icono que son 4 cuadritos que dice salas de grupo. Tal vez les ¿Tienen, en los tres tienen puntitos problemas? Les donde podemos ayudar. dice, Igual. tal vez abajo en el menú hay 3 puntitos. Leve. Hola, ahí O- donde dice más abajo en el menú, donde dice más, donde hay como 3 punticos, tal vez le dan ahí porque puede que salas no les salga abajo, entonces le dan en los 3 punticos y dice sala para grupos pequeños. Ahí les puede aparecer. Igual aquí algunos los estoy asignando por si no les salen, pero ahí les salen los punticos, las salas. Carlos, Nodo Occidente. Ya te mando. Listo. Alma, ya voy. Nodo Suroccidente, Juan Carlos Ceballos, listo. Tuluá, ¿cómo vamos? Ya salió. Libby, te va a mandar al Nodo Suroccidente. Bueno, se fue. Listo. Y yo me voy a mi nodo, ¿vale? Vale, Dale, Santi, yo asigno a las demás personas, tranquila. dale. A las demás personas que están conectadas acá en sala, que por favor nos comenten a qué nodo pertenecen o se vayan uniendo a una sala y los vamos asignando, por favor. Aquí está Edgar Roballo, Ismelda Reyes, Ricardo Ruiz, Humberto Perdomo, María del Pilar Ruiz, Andrea Stephanie Gaspar, Nelson Guevara, Adrián Rodríguez, Alejandro López, Edgar Roballo, Ismelda Reyes, Liliana Margarita, Humberto Perdomo, María del Pilar. Ah, bueno, Edgar, ya te mando nodo centro. Listo. Nelson, nodo centro, listo. Alejandro, nodo suroccidente. Admin, nodo centro, ya. Adrián, nodo
Listo, no sé, me falta alguno, alguna. Edgar Nodo Centro, tienes que aceptar la invitación. Eso. María del Pilar, Andrea Stephanie, Ismelda Reyes, Humberto Perdomo. Ronald Herrera, Ismelda Reyes, Andrea Stephanie, María del Pilar. Lucía, ya te mando al Nodo Caribe. Listo. Humberto Perdomo, Liliana Margarita. Cuéntenos, por favor, a qué nodo pertenecen para poder enviarlos y enviarlas. Listo. Creo que solamente falta Liliana, Andrea, Ismelda y Alex. Liliana Margarita, Andrea, Ismelda, ¿nos escuchan de pronto para poder asignarlas a algún nodo? No te preocupes, Andrea. ¿A qué nodo perteneces para poder enviarte al nodo y que al menos puedas escuchar la sesión? Listo, ya te mando para allá. Ismelda, Liliana. No te preocupes, Liliana. Cuéntame a qué nodo perteneces para poder enviarte nodo Caribe. Listo. Ismelda.
Ismelda, Yura Álvarez, ¿cómo están? ¿A qué nodo pertenecen para poder enviarlas a una sala respectiva a su nodo? Nodo Caribe, listo, ya te mando. Hola Ismelda, ¿nos escuchas? Ronald, ¿nos puedes indicar cuál es tu nodo para poder asignarte a la sala? Edgar, también no sé si te saliste, tuviste algún problema con la sala. A las personas que se están uniendo, estamos haciendo un trabajo en salas al nodo que pertenecen, entonces si me pueden indicar a qué nodo pertenecen, los mando a las salas de trabajo. Mariana Orozco, Ronald, Danilo, nodo Caribe, Mariana, listo. Danilo Antioquia, listo.
Listo, Edgar, ya te vuelvo a... Edgar, creo que ya te mandé, pero tienes que aceptar. Hola, ¿cómo están? Las personas que están entrando pueden indicarme a qué nodo pertenecen y su apellido, por favor, para poder reconocerles. Hola, Jeffrey, ¿cómo estás? Nodo Antioquia, apellido Mazo. Listo. Gracias, Jeffrey. Ya te mando a la sala.
Hola Romario, estamos ahorita trabajando en salas, entonces si quieres cuéntame a qué sala, a qué nodo perteneces para poder enviarte a la sala. Romario, Ronald, creo que se te salió de la sala, si necesitas que te vuelva. Listo, ya te mando a la sala, Romario. John Maestre, igual, estamos trabajando en salas. Cuéntanos de qué, a qué nodo perteneces para poder enviarte a la sala que corresponde. Hola John, ¿cómo estás? Cuéntanos a qué nodo perteneces para poder enviarte a la sala que corresponde. Para Gustavo, John, Ronald y demás, estamos trabajando por salas en cada uno de los nodos territoriales, así que cuéntenos a qué nodo pertenecen para poder enviarles a la sala que corresponde. Listo, Gustavo, ya te mando a la sala del nodo centro. Listo. John Maestre, listo, John, ya te asigno.
Ronald, si nos escuchas, si quieres que te mande a alguna sala, estoy súper atenta. No sé si hay algún problema en la conexión y demás, pero estoy pendiente de enviarte alguna sala. Hola Sergio, ¿cómo estás? Ahorita estamos trabajando en grupos según tu nodo territorial, entonces si nos puedes contar a qué nodo perteneces, te mandamos y te asignamos a una sala, a la sala que te corresponde. Listo, Sergio, ya se te asignó. Hola Salomé, buenas noches. Hola Salomé, buenas noches. Estamos culminando un ejercicio en salas de trabajo según tu nodo territorial, entonces cuéntanos a qué nodo perteneces para poder asignarte a la sala que te corresponde. Listo, Salomé, ya te asigno.
Hola, hola. Yo sé que esa traída estuvo abrupta. Discúlpenme, estábamos emocionados, me dijeron, pero pues lastimosamente tenemos que seguir con el siguiente bloque. La idea es, como ustedes saben, tener diferentes clases de profundización y pues no demorarnos mucho. Esperamos que igual los datos, cifras y contextos que les proporcionó también toda la red de ciudades como vamos hayan sido muy fructíferos. Muchas gracias de antemano a todos y todas los que nos ayudaron de la red de ciudades como vamos con este proceso. Creo que es súper importante y de pronto para las personas que sientan que nos faltaron datos y demás, la idea es poder compartirles también los informes. Y bueno, ahí Felipe también envió el link de la red de ciudades como vamos. Para seguir de pronto con la sesión y al final podemos hacer como una especie de conclusiones y demás del espacio. Le vamos a dar ahora sí la palabra también a Laura Bonilla, que es de la Fundación de Paz y Reconciliación, Pares. Laura, bienvenida también, todo tuyo el espacio. Y de nuevo, muchas gracias a todos y todas las de la red de ciudades como vamos. Esperamos que se puedan quedar e igual pues al final poder hacer también unas conclusiones integrales de todo el espacio. Laura fue una de las afectadas, ya puedes hablar. Yo, no, pero digamos, ser una gran conversación, porque me ayuda mucho a introducir lo que quiero mostrarles el día de hoy. Lo que quiero mostrarles el día de hoy en esta clase es que hay diferentes enfoques de cómo se ven las políticas públicas de seguridad y defensa. Yo sé que la mayoría de personas que conocen a Pares quieren ver mapas y presencia, actores armados y etcétera, y probablemente lo vayan a hacer en cualquier momento, pero yo no quería perder la oportunidad de contarles como algunos conceptos básicos sobre esto, porque creo que todas las personas que aspiramos a un cargo público es supremamente importante que los tengamos clarísimos. De las cosas en las que más nos equivocamos en Colombia es como en la canasta de resultados. ¿Mm? Por ejemplo, si yo no tengo claro qué es una correlación y qué es una causalidad, puedo tomar decisiones equivocadas. Y en eso tengo que tener muy presentes cuáles son las variables que producen un hecho delictivo y cuáles son las variables que se correlacionan con un hecho delictivo. Felipe hace un ejemplo fabuloso que me encanta y es el consumo de alcohol. Una metáfora muy sencilla. ¿Qué pasa si yo echo un fósforo encendido en un balde con agua? Pues se apaga el fósforo probablemente. ¿Mm? Hay una altísima probabilidad de que el fósforo se apague. Si yo echo ese mismo fósforo encendido en un balde con gasolina, ¿cuál es la posibilidad? Si el mismo fósforo encendido yo lo pongo o lo prendo con una chispa en un lugar con gas, voy a producir un resultado diferente. Entonces, el fósforo prendido evidentemente es el alcohol, que tiene una correlación probada por la ciencia con el homicidio, pero el alcohol no produce el homicidio, el alcohol es el fósforo. Finalmente lo que termina produciendo el homicidio es si estamos con un balde de agua, con un balde de gasolina, con un charco de gasolina en un cuarto lleno de gas. Y cuál es entender cómo operar con esto es lo que nos ha faltado mucho en el país, aunque efectivamente también como lo mostraba Felipe, pues no venimos de un pasado glorioso. Con todas las cosas que nos faltan, pues hemos ido mejorando. Entonces, ese es el propósito de la conversación de hoy. Y quiero mostrarles de dónde viene en la historia y en la teoría. Esto no es tan aburrido. Les prometo que mi propósito principal es no aburrirlos. ¿Por qué el mundo renuncia a usar la fuerza? O sea, ¿por qué nosotros como civiles, por ahí, como ciudadanos, cualquiera que vivimos y que podemos decir, este tipo me robó, entonces yo voy y lo castigo? ¿Por qué renunciamos a eso en el mundo? Entonces hay varias teorías y esas teorías tienen que ver con cómo asumimos la idea de seguridad. Por ejemplo, entonces la Hobbesiana, el señor Hobbes decía en esa inestabilidad política y violencia que tuvo Inglaterra en plena guerra civil, que también ha pasado, en otros países han tenido grandes periodos de violencia, era un estado de todos contra todos, eso allá no había autoridad, eso los individuos
tienden a comportarse muy mal, entonces lo mejor que podemos hacer es darle casi toda nuestra libertad a un soberano absoluto a cambio de paz y seguridad y orden, pero sobre todo seguridad y orden. Entonces la seguridad es más importante que la libertad, ¿no? Eso da un enfoque específico, que es como un soberano con poder total. Lo siguiente es el señor Locke, que dice, ya tras la Revolución Gloriosa, un poquito antes, dice, el estado natural del ser humano es ser pacífico, pero hay riesgos de que se violen derechos naturales, principalmente en vida, libertad y propiedad, y necesitamos es como un arbitraje, o sea, un árbitro que nos ayude a regular el partido. Entonces, la cesión de libertad es parcial. Se sacrifica algo de libertad para asegurar derechos, pero no se puede suprimir arbitrariamente por un soberano único. Eso da otro tipo de, digamos, de relación con la seguridad. Y está Rousseau, que es como nuestro padre, pues, francés del contrato social, era un estado de naturaleza en que el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe, la propiedad privada, la desigualdad corrompe, formamos siempre una comunidad voluntaria, la voluntad general expresa el interés colectivo y dice que si uno pierde la libertad natural, que es básicamente la libertad para darme yo en la jeta con cualquier persona que me ofenda o me robe o me haga algo, yo gano la libertad civil, que es vivir bajo unas mismas leyes y como parte del pueblo soberano, y eso pues es, digamos, lo que más inspiró la percepción más democrática de lo que puede ser la seguridad. Entonces aquí unos conceptos básicos muy breves. Seguridad es la ausencia o el control de las amenazas contra la sociedad o el Estado. ¿Mm? Amenazas contra el Estado. Típico caso europeo de hace muchos años. Un país extranjero me va a invadir, o de ahorita incluso, y tengo que defender frontera. La seguridad pública es el orden interno y la protección de la ciudadanía, básicamente lo que hace la policía, que es distinto a lo que hace una fuerza armada, por ejemplo, encargada de proteger las fronteras de un enemigo externo que va a invadir mi tierra, que me va a quitar, que la seguridad ciudadana ya es la protección de derechos, convivencia y tiene un enfoque preventivo del delito. Entonces, cuando ustedes les dicen, bueno, la seguridad pública es, digamos, muy policiva, es poner orden interno en orden de proteger la ciudadanía, la seguridad ciudadana ya le dice, un momentito, vamos a proteger derechos y convivencia, por ejemplo. ¿Por qué prevengo el hurto? Porque el derecho a la propiedad se ve afectado, etc. Y es más prevención del delito. La defensa nacional ya es la protección de la soberanía y el territorio frente a amenazas externas y en nuestro caso, en Colombia y otros casos de países que han tenido conflictos armados internos frente a amenazas internas. Y eso es súper importante porque cuando ustedes vayan a caracterizar las amenazas de sus territorios y de sus zonas, es decir, este es la amenaza a la seguridad, uno dice, bueno, es a la seguridad, a la defensa nacional, y la doctrina son los principios que guían la política y la actuación de las fuerzas en relación a la seguridad. Esto es como lo más básico que necesitamos tener muy en cuenta para después ver cuáles son los enfoques. Entonces, hay un enfoque tradicional, muy tradicional, que es el enfoque de la seguridad nacional es protección del Estado. O sea, el Estado es lo más importante, no la gente, no cosas, y principalmente de sus fronteras. Entonces, es un gran énfasis militar. Entonces, las Fuerzas Armadas, hay un montón de amenazas, aquí vamos a protegerlas. Hay un enfoque de seguridad ciudadana que también ha estado muy constante pues digamos, en la teoría y en la práctica de lo que son las políticas de seguridad, que dice, bueno, yo pongo la persona en el centro, la prevención y la convivencia. Cada de estas cosas ha funcionado bien o mal dependiendo de los contextos, dependiendo de si yo estoy con un charco de agua, con un galón de gasolina, acuérdense mucho de esa metáfora. Y luego está el enfoque de la seguridad humana, que es un enfoque mucho más preventivo, pero más de largo plazo. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero lograr es que la gente tenga una vida libre de temor y privaciones en distintas dimensiones. Entonces, la seguridad depende de si las personas tienen o no tienen empleo, porque si los jóvenes tienen empleo, los jóvenes van a delinquir menos. Y hay 8 pilares de la seguridad humana, es una cosa, básicamente lo es todo, ¿no? Es una cosa completamente dispersa en cantidad de funciones del Estado. Tiene que ver con todo.
¿Qué pasa con el enfoque tradicional de la seguridad? Da prioridad a la integridad territorial y el orden político, por ejemplo. No nos quiten el pedazo de Perú. El orden político, hay un estatus, el orden político, nosotros somos un país con este orden y vamos a defender ese orden estatal. Entonces, por eso también donde ha habido conflictos armados, se han, digamos, considerado grupos dentro de los propios estados como amenaza interna. Ejemplo, Irlanda. Irlanda tenía una guerra secesionista. En esa guerra secesionista había un grupo armado que era el IRA, que eran unos rebeldes que buscaban ahí. Ahí primó en algún momento, digamos, el enfoque más tradicional de combate. Ese enfoque tiene unas herramientas que son las Fuerzas Armadas, las policías y una serie de leyes mucho más estrictas, ¿no? No necesariamente con capacidad de cumplir o no, tiene riesgos, altos riesgos, derechos individuales en segundo plano y un ejemplo que es brutal es la doctrina de la seguridad nacional en América Latina, que era la amenaza en América Latina es interna, era una amenaza política, ideológica y entonces durante los años 60, 70 y muchos instauramos dictaduras, le quitamos a la gente sus derechos, cometimos un montón de atrocidades y barbaridades en nombre de mantener la integridad territorial y el orden político, produciendo una enorme cantidad de víctimas. Esos son los grandes riesgos. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un caso que es muy popular en el día de hoy. Está el enfoque de seguridad ciudadana, que tiene la persona como referente, como centro, está muy relacionado con el delito común y con su prevención y con el mejoramiento de la convivencia. Por ejemplo, Felipe me corrige. ¿Quién sabe cuál es la mayor razón por la cual la gente llama a la policía en Bogotá o en su ciudad? Si quieren, ahí podemos abrir micrófono e ir hablando si te Que lo parece. comenten en el chat. Acá. Coméntenlo en el chat. Sí. ¿Cuál es la principal razón por la que la gente llama a la policía? Ahí dice ruido, dicen por acá, Ruido, problemas de problemas de convivencia. convivencia. Ajá. Les tengo una nueva que está en el top 3 en Bogotá en este momento. Tenencia irresponsable de mascotas. Ha entrado al top 3 de llamadas a la policía, consumo de sustancias psicoactivas, etcétera. Escándalos públicos, total. Todas estas cosas necesitamos un policía al lado de la cuadra como sociedad para que el vecino recoja lo que hace su mascota o la autoridad civil, que también está revestida de autoridad, podría tener otras prevenciones. Por ejemplo, programas que han tenido un desarrollo muy exitoso en distintas ciudades. Goles en Paz. Goles en Paz fue un programa que logró reducir sustancialmente la violencia asociada al fútbol. Por ejemplo, las duplas de atención lograron reducir sustancialmente los feminicidios. Hoy, desafortunadamente, tenemos el feminicidio al alza, también en parte porque está al alza y pues que hay cambios complicados en el tipo de atención que se brindaba. Entonces, ahí, por ejemplo, en el enfoque de seguridad humana, yo ya no dependo de la policía. No necesito un policía para todo. También dependo de programas, herramientas, policía comunitaria, programas sociales, participación ciudadana, cambio de comportamiento. Entonces, hay políticas integrales en ciudades latinoamericanas que han tenido también un alto impacto. Este enfoque de seguridad ciudadana es el que ustedes siempre escuchan que es más frecuente en el primer mundo, entre comillas. Entonces, los países nórdicos, creemos una cultura ciudadana diferente, etcétera, etcétera. Tiene algunas dificultades, por ejemplo, que está muy diseñado para ciudades grandes. Países como nuestros, países como Colombia, con los retos de Colombia, es muy complejo solamente con un enfoque de seguridad humana desarrollar las capacidades de policía. Entonces uno ve la policía comunitaria en Tibú. Yo le dicen, no, hermano, usted en la calle no salga, pero ¿cómo? O no hay, o no pueden llegar. Sobre lo que decía Felipe de los homicidios, efectivamente Colombia en las ciudades tiene una gran potencia en datos. En el Catatumbo, hace por lo menos 5 años, un médico legista no hace levantamiento de los cadáveres. Eso
Es un dato que la gente se asombra mucho. ¿Por qué? Porque no pueden llegar hasta allá. Entonces, hay esas fracturas y falencias más las brechas geográficas hacen que enfoques que son preciosos, a veces uno dice, de pronto no es lo único que puedo usar, ¿sí? Y no es la única herramienta que tengo disponible. Y ahí, porque ahora no sé cómo seguir. Ya, el enfoque de seguridad humana. Eso fue una cosa que hizo las Naciones Unidas para el Desarrollo. A mí me parece que es tan bonito que es muy impráctico, pero digamos que nos ha orientado, sobre todo en países de desarrollo, la política pública en seguridad. Es el enfoque que tiene la política pública de seguridad. Ahora, cuando la gente dice es que Colombia no tiene hoy con este gobierno política de seguridad, sí, y tiene un enfoque de seguridad humana, pero pues con unas altísimas dificultades en ejecución, porque eso es básicamente resuelva todos los problemas de la gente al mismo tiempo. Dimensiones: económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política. Esas son las 7 dimensiones de la seguridad humana. Seguridad económica: las personas tienen acceso a un mínimo vital. Seguridad alimentaria: las personas tienen acceso a alimentos. Seguridad ambiental: las personas tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. Hoy en día el ambiente tiene derecho a existir de una forma sana también, los ríos, etcétera. Ya hay mucha legislación en esto. Seguridad personal: ¿cuál es la seguridad personal? Cuando, por ejemplo, llegan y me roban un celular y ¡chum!, me chusan. Es una violencia, es un atentado a mi seguridad personal, no solamente a mis bienes, sino también a mí como persona. Entonces, los hurtos, la extorsión, los delitos que tocan a la persona son parte de la seguridad personal. La seguridad comunitaria, es decir, yo me entiendo dentro de un entorno en mi comunidad. Entonces, por ejemplo, pues sí, la tenencia irresponsable de mascotas afecta a mi seguridad comunitaria, afecta la seguridad de mi comunidad en muchos sentidos, sanitaria, por ejemplo, política, de muchas formas afecta. Implica a nivel, y ahí es donde tenemos los problemas. Cada vez que ustedes vean una política pública en Colombia que diga articular y fortalecer la relación entre entidades públicas para desarrollar un proceso de capacitación y fortalecimiento de las autoridades locales y mejorar la coordinación multisectorial de la policía de salud, créanme que eso no va a funcionar. O sea, nosotros somos un estado tan complejo que esto es lo que hace muy difícil. Si para hacer una escuela en una vereda yo tengo que coordinar 4 ministerios, esa escuela no se va a hacer. Entonces, ahí es donde yo los invito a pensar fuera de la caja en la canasta de soluciones. Entonces, esto, si no existe, casi que un estado que funcione como un reloj suizo perfecto, así con sus rueditas, no va a funcionar. Y políticas de desarrollo y posconflicto. 26.7 billones de pesos nos hemos gastado en los PEDETs. Y a veces, pues sobre todo en la política y en el calor, pues es muy fácil decir, se robaron la plata, pero no, peor, la malgastamos. Entonces, ¿en cómo malgastamos la plata? Era tan complejo el mecanismo de los PEDETs, tener yo que coordinar a 4 ministerios para hacer 1 kilómetro de vía terciaria, hace que ese kilómetro cueste 4 veces más lo que costaría si simplemente el alcalde hubiera dicho yo lo hago. O hubiera descentralizado los recursos y hecho una buena verificación ciudadana. Entonces, a veces tenemos en la cabeza cosas preconcebidas que hacen que las soluciones no partan de la evidencia, sino de lo que yo tengo en la cabeza. Y eso también es una invitación. La seguridad no tiene, o sea, la seguridad es un bien público. Y es importante que si yo lo entiendo como bien público, voy a intentar la mejor forma de poner la gente en el centro y proteger a las personas. ¿Sí? Y defender, pues, obviamente, la Constitución, los territorios, la democracia, la ley. Bueno, Colombia. ¿Cómo hemos, o qué enfoques muy básicos? Esto es como un brochacito así, tin, tin, tin. Obviamente, en otra oportunidad, ojalá podamos profundizar. Uribe, tradicional. Seguridad democrática, mano duro contra guerrillas. Un gran riesgo fue la suspensión de derechos. 80.000 personas detenidas. De esas, un porcentaje muy pequeño realmente era culpable, pero, digamos, son muy altisonantes y tienden a tener un gran grado de acogimiento en sociedades que han sido muy golpeadas.
Santos, una paz negociada, doctrina Damasco, un enfoque multidimensional. ¿Se acuerdan? La doctrina es lo que yo le ordeno a las fuerzas. Si yo a las Fuerzas Armadas le estoy ordenando todos los días algo distinto, eso es como un procesador. Si yo le ordeno algo distinto todos los días, me confunde. Yo me confundo. Todo el mundo se confunde. Entonces, esa doctrina Damasco fue el enfoque que le dio Santos, que era un enfoque multidimensional. Entonces, vamos a atender esto, vamos a desmontar la guerrilla de las FARC vía la negociación y al mismo tiempo vamos a iniciar un copamiento territorial. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la transición entre Santos y Duque? Que usualmente estas herramientas de posconflicto requieren hacer unas transformaciones y la transformación de las Fuerzas Armadas y de Policía se truncó porque teníamos cosas preconcebidas que nos echan un poco para atrás. Ejemplo, transformación de la policía. Ejemplo, más policía comunitaria. Ejemplo, si las FARC estaban haciendo un trabajo, pues, entre comillas, no me malentiendan, de control territorial y ya tenía un territorio donde acostumbraban a recibir el control territorial de parte de un actor que estaba más armado, y yo saco eso y no llega nada, evidentemente estoy creando un vacío que se va a volver caótico. Entonces, cuando yo saco ejército, yo meto policía y justicia y presupuesto y capacidad. Si yo no hago eso y no reemplazo, pues me pasa lo que me pasa. Y es que tenemos unos procesos de reciclaje tan difíciles que es muy fácil que un grupo como Gentul Duarte, que deja el proceso de negociación siendo chiquitico, se vuelve una cosa así, grandecita. O un clan del Golfo que tenemos hoy, que viene de un proceso de negociación con las AUC, que empiezan siendo un montón de grupitos, el Estado no tuvo la capacidad de atender grupos pequeños. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Preguntas para ustedes, su reflexión. ¿Por qué no somos capaces de atender las amenazas en estado embrionario? Es una gran pregunta, ¿cierto? ¿Por qué no cogí las disidencias cuando eran 40 gatos y esperé a que fueran 400? O a los urabeños cuando eran chiquitos. ¿Qué es lo que hace que yo no logre llegar allá? O que efectivamente mi legislación y mi doctrina no permite atender de una forma más flexible ese tipo de amenazas porque no las puedo considerar amenazas hasta que no hacen algo. Les voy a dar una analogía muy boba, pero trato de ejemplificar esto. Es como cuando uno intenta decirle 20 veces que algo malo va a pasar. ¿Sí? Porque el tipo cansón acosador, mire, es que ya se metió a la casa, no es que todavía no ha hecho nada, mire, es que volvió 3 días y se me paró en la casa y me está diciendo que me va a matar. No, pero es que no ha hecho nada, no le puedo poner nada. Mire, pero es que no sé qué, no, solo le doy una caución. Mire, pero esto y lo otro, sí. Cuando la mató, caramba, nos pasa lo mismo, pero porque la ley no permite reaccionar antes. Entonces, esto también tiene que ver con cómo nosotros modificamos o reformamos o tenemos otras herramientas o una combinación de las mismas para atender un fenómeno como el crimen organizado que tenemos hoy, que es súper complejo. Entonces, el énfasis de Duque fue la legalidad, muy militar, metió la seguridad ambiental en el debate, pues vía operaciones muy traumáticas contra la deforestación y tuvo muy malos indicadores en resultados en esto. ¿Mm? Eso quiere decir que a veces las ideas que se tenían preconcebidas no estaban funcionando para el contexto actual. Y eso es súper importante también que lo tengan presente porque ustedes se van a enfrentar a tomar decisiones. Esta frase es contundente. El éxito del pasado no es el éxito del presente. Si la seguridad democrática funcionó, no estoy diciendo que lo sea, pero eventualmente, si funciona algo en el pasado, no quiere decir que funcione en el futuro. Lo mismo, si funcionó la paz negociada con las FARC, no quiere decir que funcione hoy con el ELN, el mismo caso. Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, ¿qué evidencia tengo para tomar qué tipo de decisiones? Y con Gustavo Petro de 2022 hasta hoy, el foco ha sido seguridad humana, paz total y causas más estructurales de la violencia, hasta aproximadamente hace un año.
cuando se da un viraje, curiosamente, a una posición más cercana a la mano dura o más cercana a la militarización territorial posterior, digamos que es lo que ha caracterizado ya el 2024 y una parte del 2025. Comparaciones internacionales para salirnos un poquito de acá. Estados Unidos siempre ha manejado seguridad nacional e interna, Homeland Security, ha sido su gran doctrina. Desde los atentados del 11S, digamos, suspendieron una cantidad de libertades. Por ejemplo, en este momento están elevando a la categoría prácticamente de criminalidad la migración, o sea, la migración irregular. ¿Eso qué hace? Si entra a ser una amenaza, que ya lo es, a la seguridad interna, a la Homeland Security, estas personas pueden tener sus derechos suspendidos. Entonces, un estudiante que tenía muchos tatuajes y era latino termina en una cárcel en El Salvador, sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de abogado. Europa le ha jugado más a la defensa colectiva, ¿no? Entonces, la OTAN, más seguridad ciudadana. Entonces, de cara al mundo hacia el afuera, la Unión Europea y el fortalecimiento de la capacidad de la OTAN como disuasora y de cara hacia el interior, la seguridad ciudadana. América Latina está todavía en una transición, creo yo, pero no estoy tan segura ya con los últimos eventos y acontecimientos de una doctrina de seguridad nacional a seguridad ciudadana, pero con amenazas muy relacionadas con la seguridad nacional. O sea, el tipo de crimen y las redes organizadas que tenemos hoy en América Latina no se parecen a algo, digamos, que pueda atenderse solo con una cosa o la otra. Y pues obviamente a nivel de Naciones Unidas y del sistema y todo, se impulsa mucho la seguridad humana y mucho las reformas del sector seguridad. Además, porque como en América Latina tenemos como un super mal que es la corrupción, entonces pasa lo que Felipe les contaba o nos contaban los que estábamos en el grupo de Bogotá. Aquí hay un montón de armas de Indumil circulando en manos de los armados que tienen unas mafias detrás que no se pueden tocar. Bueno, entonces conclusión, para no quitarles más tiempito y dejar par preguntitas. Entonces, es súper importante comprender diferencias entre enfoques y conceptos. Ustedes se van a ver abocados y como personas que van a entrar a la política y que van a ocupar la política. La política es básicamente tomar decisiones sobre la vida de los demás. Eso es una responsabilidad. Ni la chica son unos bravos y unos valientes por hacerlo y mis felicitaciones. Evalúen propuestas políticas según su enfoque. Evalúen, digo, bueno, miremos este enfoque. ¿Cuál es este enfoque? Por ejemplo, la gente que dice balín, balín para todo el mundín. ¿Qué es balín, balín para todo el mundín? ¿Quién es el mundín? ¿Dónde está el mundín? ¿Con abogado, sin abogado? ¿Y cómo vas a hacer la reforma para poner pena de muerte o no? O realmente, más allá del eslogan, ¿qué queremos decir con esto? Es ideal tener un equilibrio entre la protección efectiva, que es lo que no tenemos acá. Nadie protege a la gente hoy, solo la policía. Y programas chirriquiticos que deberíamos intentar ampliar, enfocarnos aquí, y respeto democrático. Esto no lo podemos hacer irrespetando el Estado de Derecho, sí, tiene muchos problemas, sí es incómodo, es el que tenemos, y es mejor, y una participación informada en elecciones. Yo creo que esto hay que decirle a la gente, hay que dejar de tratar a la gente como si fuera tonta. La gente no es tonta. Esto es realmente lo que vamos a proponer y esto es el trabajo que vamos a hacer juntos para salir de estos dramas. Y yo les tengo acá como un análisis de caso porque la gente tiende a enamorarse y no cada vez que uno se enamora deja de recordar el pasado. Entonces, Bukele dicen que es un caso muy exitoso, evidentemente, yo le decía, a mi hermano le cae muy bien Bukele, lo confieso, entonces peleamos mucho por esto. Yo le dijo, mira, era una de las tasas de homicidio más altas del mundo, ¿verdad? Él hace un régimen de excepción, suspende las garantías constitucionales. O sea, ni tú, ni yo, ni nadie que viva ya tiene garantías constitucionales, detiene un montón de gente. ¿Cuál es la ventaja de eso? Si yo tengo una población de 100 personas y 40 son delincuentes y detengo 80, hay una gran probabilidad matemática que yo detenga delincuentes dentro de esos 80, pero también hay una gran probabilidad matemática que detenga inocentes.
Uno de los principios de la democracia es que no deben pagar inocentes. Si yo rompo eso, empiezo a romper la democracia. La democracia no es muy popular hoy, pero créanme que estar bajo una dictadura es lo peor. Además, evidentemente, pues cesó, digamos, tiene unos elementos muy disruptivos, cesión masiva de libertades, seguridad inmediata. La gente dijo, uy, ¿qué pasó aquí? Ya no me robaron, no me atracaron, no me chuzaron, maravilloso, gran popularidad. Efecto contagio en América Latina, pero erosionó el Estado de Derecho, debilitó la separación de poderes. Normaliza la excepción. Cuando la excepción se convierte en una regla, cuando yo uso esos poderes para algo excepcional, empiezo a desarrollar algo que es el cáncer más grande nuestro de la corrupción. Es que mantener el poder cada vez me va a costar más transacciones. No lo veo en 2 años, lo veo en 4, lo veo en 6, lo veo en 20, lo veo en 8. Recuerde, Venezuela también tuvo grandes victorias tempranas. Perú tuvo grandes victorias tempranas y Alberto Fujimori está en la calle. Este modelo de mano dura, sin derechos, masivo, inmediato, tiende a funcionar los primeros tiempos y tiende a dejar de funcionar. Además, ahora pues con el escándalo que había hecho un acuerdo con la Mara Salvatrucha 18, entonces uno dice, hombre, hacer acuerdos con grupos armados criminales para bajar tasas de homicidios, eso lo inventó Medellín, no es nada nuevo. Y en comparación, es evidentemente con Hobbes coincide con un soberano absoluto, rompe con derechos inalienables y hay un gran peligro de utilizar la voluntad popular para justificar abusos. Entonces, ojo también con las promesas de países de cuentos de hadas que usualmente no es así. Entonces, miremoslas con un poquito más de detalle. Eso era lo último que les quería contar para tener estos minutitos y conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Laura. Creo que fue clarísimo. Nos tuviste súper atentos a todas y todas, todas estábamos Ay, qué acá. bien, que no los haya aburrido, era mi Entonces, propósito fundamental. sí, acá nos pusieron varios comentarios, entre esas, pues hay varias preguntas en el chat, como qué es la doctrina del enemigo interno en Colombia, o cuál de las tres teorías planteadas explica la naturaleza de la violencia. Y estas, pues están estas preguntas por chat, el resto con Dios buenos mío. comentarios. Y podemos, si quieres, empezar con estas y luego abrir ya la palabra a Juan, que creo que tiene la mano levantada, y luego a otras personas. Y también, pues, también para que si de pronto algunos de nuestros compañeros de la red de ciudades como vamos siguen, también pues puedan, claro que sí, responder y demás. Súper. Listo. Entonces, si quieres, empezamos con esas dos, la Bueno, de qué es la doctrina del enemigo interno en Colombia y de pronto cuál de esas tres teorías puede explicar mira, la naturaleza de la violencia. la teoría del enemigo interno es un buen ejemplo del enfoque más tradicional. O sea, digamos, es protección del statu quo. El statu quo es como la manera de ser las cosas. O sea, cuando el abuelito de uno le decía, así ha sido toda la vida y así será desde Laureano Gómez, eso es un poco el statu. Siempre hay una gente gobernando, esto no puede cambiar, no sé qué. Se cierran los mecanismos democráticos. Entonces, en Colombia y América Latina, digamos, se conoció de distintas formas la doctrina de seguridad nacional, la doctrina del enemigo interno, eh, digamos, estuvo muy alentada en su momento por Estados Unidos, que veía en el crecimiento de movimientos comunistas y de izquierda una amenaza. Esa doctrina permitió muchos abusos contra civiles. He de decir con toda confianza que Colombia no trabaja nunca hace varios años con una doctrina de ese tipo. Afortunadamente, digamos, las Fuerzas Armadas hoy no trabajan, e incluso mucha gente reconoce la gravedad de cosas como los falsos positivos, cosas que sucedieron justamente por miradas doctrinarias de este tipo. Pero es un enfoque, es perfecto para ilustrar el enfoque más tradicional. Dices, una mirada bioética, lo de las mascotas, bueno, sí, un poco. Es chévere escucharte lo de la bioética, se ve interesante. Y la segunda, ¿me perdonas cuál era? Sí, cuando estabas explicando el tema de las tres teorías planteadas, ¿cuál de estas podría explicar esa naturaleza de la violencia? Nos pregunta Teodoro. Los enfoques son más enfoques. Digamos que
y son enfoques de políticas de seguridad que explican cómo han reaccionado los estados frente a un problema. El, la violencia en Colombia tiene multiplicidad de orígenes y eso lo hace muy complejo y además cambia permanentemente. Por ejemplo, yo personalmente soy de la tesis que estamos en un cambio de ciclo y en un cambio de ciclo que hay reciclaje. Entonces necesitamos atender tempranamente nuevas amenazas, para lo cual no es suficiente la capacidad de la policía, pero no le puedo mandar todo un batallón del ejército porque igual no me sirve de nada. Caso el plateado, ¿sí? No, militarizar no me va a servir. Entonces, ¿qué necesito para eso? Necesito más inteligencia, necesito más tecnología, necesito comprar drones y que la compra no se demore 2 años por ley 80. O sea, ¿qué necesito para atender lo que necesito atender hoy? Necesito trabajar anticorrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Necesito que ¿qué necesito para atender esa situación y qué tengo que hacer? Eso es un poco como lo que yo te diría. Y esta violencia tiene múltiples orígenes. Efectivamente, la gente piensa que las economías ilícitas son el origen. Yo no creo que sea el origen. Las economías ilícitas son el galón, digamos, son el charco de gasolina donde yo empiezo a meter fósforos y se me están prendiendo estos incendios nuevamente, pero no necesariamente. Yo creo que hay un gran aporte en el informe que hizo la Comisión de la Verdad sobre distintos orígenes del conflicto en Colombia, la relación del narcotráfico con el Estado, la relación del Estado con los grupos armados también ha estado muy fundada en el origen, la dispersión, las clases, incluso hasta el clientelismo armado en muchos casos ha contribuido como a ese saco de violencia. Ahora, la violencia en Colombia hoy está anclada como una especie de clústeres, plus la situación de ciudades. O sea, ambas cosas se nos juntaron, son distintas, se interrelacionan, pero no necesariamente una explica la otra. Entonces, por ejemplo, eh, en la pandemia los grupos armados hubo una gran crisis, ustedes no me van a creer, pero hubo una gran crisis de cocaína. ¿Por qué? Porque la gente no podía salir. ¿M? Y la cocaína tiene mucha relación con el consumo en fiestas. Entonces los narcos allá en Europa aprendieron a acumular, empezaron a acumular, 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 bajaron precio y luego empezaron post pandemia a sacar todo lo que tenían. Ta, 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 ta. Aquí muchos grupos armados que antes tenían como un gran flujo de caja, empezaron a hacer lo que tenían a la mano. ¿Y qué era lo que tenían a la mano? Uf, extorsionar a la señora de la cebolla, de la papa, de la yuca, de la no sé qué. Que si usted hace 100.000 pesitos al día, me da 10.000. O la mato. Hacer ese uso de la violencia. Ese negocio que descubrieron una mina de oro. Porque yo no tengo, si yo trabajo con narcotráfico, yo tengo que lavar la plata del narcotráfico. La extorsión es cash sin lavar. Y es efectivo. Y ya está lavado. ¿Mm? Entonces ya tú ves grupos, por ejemplo, que te pagan, que no, yo no le estoy extorsionando, yo estoy vendiendo una rifa obligatoria de 1.000.000 de pesos al mes. ¿M? Y eso siempre se va a tender a sofisticar. Entonces aparecieron nuevas rentas, se fueron expandiendo, fueron creando grupos porque evidentemente o sea, a nadie lo extorsionan pacíficamente, la extorsión es eminentemente violenta y eso también fue creando como otros nichos de criminalidad que no teníamos. Entonces, en la medida que el mundo cambia, van cambiando los orígenes. También ustedes que tienen toda la información en sus regiones, pues evidentemente van a ir. Si hay copia de la presentación, si hay copia de la presentación, por supuesto, y como un documentito, un poco con estas reflexiones y también como un kit ahí chiquito de cosas que ustedes pueden consultar también por su parte, que no son tan densos. Conflicto armado y asociación, muchos datos. Inseguridad ciudadana no se detiene. Conflicto interno y su asociación con el narcotráfico como combustible a la guerra, gracias a la corrupción, ineficiencia e ineficacia del Estado. Yo creo que de ahí yo me quedo con corrupción, ineficiencia e ineficacia. Eso es un chicharrón y el berraco. Eso es el cuarto gigante con gas. Y creo Y que ahí Laura, cualquier economía pega. Sí. si quieres, le podemos dar la mano a Ah, Juan Vargas, que tiene la mano ay, Juan, levantada, qué pena. Claro, y contigo, qué abordamos las vergüenza. siguientes del, Ah, del... no, bueno, no, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, doctora Bonilla, un placer y buenas noches a todos los acá presentes. Bueno, mi pregunta, ya para ir puntualizando y no tardarme mucho, es justamente al hacer una vista de los diferentes enfoques que pues se ha caracterizado las políticas de seguridad
al menos en todos los gobiernos, pues me surgió la duda acerca de principalmente los resultados de aplicar esos enfoques, al menos directamente en el caso colombiano. Principalmente mi pregunta era acerca de qué medidas, desde qué enfoques han demostrado o han mostrado ciertas mejorías o ciertos resultados positivos en temas de minimización de amenazas, tanto en seguridad común como principalmente ahora que ha venido el repique con los grupos armados. Principalmente, ¿en qué tipo de medidas, desde qué tipo de enfoques han mostrado mejorías en la minimización de amenazas por parte de grupos armados, tanto a nivel nacional como lo puede ser a nivel local? Pues ya esa era mi pregunta ya muy puntual. No, gran pregunta para los 4 minutos. Mira, yo te contesto lo que yo más o menos creo, intuyo, pero no me vayan a hacer trampa, porque acuérdense de esto, el éxito de ayer no es el éxito de hoy, ni será el éxito de mañana. O sea, hay que analizar siempre el momento para saber cómo actúo con base en el pasado, o sea, mirando al pasado, pero también con la vista fija en el futuro y ojalá con la mayor cantidad de evidencia posible. Em, digamos, la política que proporcionalmente más disminuyó violencia fue el periodo donde combinamos mucha presión de inteligencia, sobre todo con guerrillas, una alta presión en inteligencia, por ejemplo, atentos, o sea, no, ¿cómo se dice? Hechos de precisión, ¿m? O sea, operaciones de precisión, y tipo operación hack, ponerte un ejemplo, una operación de precisión, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, combinado con otro tipo de herramientas, digamos, negociación bien hecha, bien articulada, etcétera. El 2016 fue el mejor año. El 2016 y 2017 han sido los dos mejores años en términos digamos, donde hemos estado mejor en esos baches de violencia. Mucha gente atribuye a la seguridad democrática la gran presión, pero dentro de la seguridad democrática, que es algo como, hay muchas cosas ahí y lo que más terminó impactando, pero acuérdense que son un solo enemigo, ¿no? En la guerra contra las FARC fue la inteligencia. Lo que más impactó fue la inteligencia. Ah, sí, la percepción ciudadana. Sí, claro, es que es impresionante porque no todo el mundo puede registrar. Eso es fundamental para esa pregunta. Hay municipios y hay departamentos que no tienen la misma capacidad de registro. Entonces, hay cifras que también hay que mirar con cierto cuidado. Otra cosa sobre las políticas de seguridad. Por ejemplo, mira que Duque intentó hacer una copia de Seguridad Ciudadana 2.0 y no funcionó, porque estaba diseñada para las FARC y no tenemos FARC. Entonces, evitemos caer en eso. O sea, sí aprendamos, pero, por ejemplo, yo te diría, hoy necesitamos mejorar inteligencia civil. Uy, pero muchísimo, porque eso se volvió una cosa un poco, mejor dicho, no es para lo que fue creada. Necesitamos mejorar tecnología, necesitamos mejorar precision, necesitamos mejorar agencia de seguridad digital, necesitamos recuperar el control de las cárceles y eso solo por decirte 4 cosas rápidas que hay que hacer. Gracias, Laura. Creo que Miguel tenía la mano levantada, pero la bajó. No sé, Miguel, si tenías alguna pregunta. Pero hay una pregunta que me parece importante que pusieron dentro del chat y creo que con esa podemos cerrar ya para darle cierre a la sesión y es que me parece que va muy dirigida al enfoque en el que estamos y sobre todo al contexto de los liderazgos que además estamos acá presentes, que estamos en este programa de Ocupar la Política y es, entonces los gobernantes se hacen elegir proponiendo su enfoque de seguridad acorde a la actualidad del país. Creo que es una pregunta que incluso para sus agendas y teniendo en cuenta el enfoque me parece que es pertinente revisar si efectivamente sí es así o lo vemos desde otras perspectivas. Ojalá, ojalá los gobernantes se hicieran elegir siendo mucho más explícitos con cuál va a ser su enfoque de seguridad.
Yo siempre he pensado que las opciones simplistas tienen ciertos votos, pero no tienen soluciones. Entonces, si alguien dice, por ejemplo, en Colombia es muy, y en América Latina también, o sea, no solo en Colombia, pero es muy habitual, digamos, decirle a la gente, mi propuesta de seguridad es la seguridad. Bueno, pero ¿cuál es tu propuesta de seguridad? La seguridad. No, eso no es una propuesta de seguridad. O decirle, mi propuesta de seguridad es que vamos a recuperar la seguridad. Usualmente esas cosas que están como tan vacías no funcionan. A veces sí en retórica tienen a atender muchos votos, pero bueno, ustedes son una audiencia muchísimo más inteligente que eso para tener toda la posibilidad de diseñar mejores propuestas de seguridad. Listo. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos y todas. Y muchas gracias, Laura, por la explicación. Creo que de acuerdo con lo que nos dicen en los comentarios, nos ayuda muchísimo para este ejercicio también, un poco para ponernos dentro del contexto también en el que estamos, que me parece que aún es más importante y esta agenda de seguridad, aún conocer las diferentes perspectivas se hace más necesario. Eh, entonces, vamos a cerrar. Primero, darles las gracias a todos y a todas por su asistencia, por estar dentro de la sesión. Recordarles que la presentación, así como otros materiales que tanto Laura como nuestros otros y otras aliadas de la red de ciudades como vamos nos han podido entregar, los vamos a subir a la plataforma de Formación para que puedan acceder a ellos y para que puedan pues, seguir como nutriéndose y que puedan ser una herramienta útil para la construcción de sus agendas políticas. Y bueno, ya para cerrar, recordarles las siguientes sesiones de profundización. Para el día de mañana tenemos una sesión de profundización con el enfoque de Economía Nacional y Finanzas a cargo de Marcela Vera, que es doctora de Ciencias Sociales y economista de la Universidad de Santiago. Luego tenemos el miércoles 13 de agosto el enfoque en población LGTBIQ+, a cargo de Caribe Afirmativo, que es una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las poblaciones LGTBIQ+. Y el jueves 14 de agosto tenemos la sesión de profundización sobre enfoque en construcción de paz a cargo del Instituto Capaz, donde nos acompaña un profesor investigador, Heidra Alfonso Camelo. Y el viernes de esta semana tendremos la sesión de profundización sobre enfoque y justicia climática y ambiente a cargo de Santiago Aldana. Entonces, les esperamos a todos, todas y todes de 6 a 8 p.m. por el mismo link. Y bueno, muchísimas gracias por su participación y su asistencia. Igual es este mismo link, así que les esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Cuídense, gracias, que buena estén bien. noche. Que esté muy bien.